Siempre será importante poner atención a las principales causas de enfermedad, tanto física como emocional, en cada país y en cada momento, para de esta manera poder combatirlas más eficientemente. ¿De qué se enferman más las personas en nuestro país? Pero no todo significa cantidad. Existen enfermedades también que, precisamente por su baja prevalencia, constituyen un verdadero problema de salud, escapan muchas veces al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento. Estoy hablando de las enfermedades raras en nuestro país. En nuestro país, en México, en concordancia con la definición de la Organización Mundial de la Salud, se define a las enfermedades raras o de baja prevalencia como aquellas que se presentan en menos de 5 por cada 100,000 habitantes. Un número bajísimo, son verdaderamente muy poco frecuentes de encontrar en la población, pero que precisamente esa baja frecuencia dificulta su diagnóstico y tratamiento. Hay en el mundo registradas entre 5,000 y 7,000 de ellas. El 80% son de origen genético, uno nace con estas enfermedades y pues bueno, entre el 65 y 70% de ellas son muy graves o incapacitantes. Esto es muy importante de tener en cuenta. Y bueno, pues si son tan poco frecuentes, si en realidad casi uno no las encuentra en la población, en consulta, etcétera, entonces, ¿por qué es importante hablar de ellas? Bueno, existen dos puntos muy importantes a tratar con estas enfermedades. Uno, pues es que efectivamente son tan raras que, pues bueno, el médico de primer contacto no las tiene muy presentes, lo cual es absolutamente comprensible y normal. Al médico de primer contacto se le entrena para identificar las enfermedades más comunes y por lo tanto el diagnóstico escapa muchísimo. Se calcula que una persona que nace con alguna de estas enfermedades tarda hasta 10 años en ser detectado, si bien le van, desde que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Imagínense cuánto ya se ha dejado avanzar una enfermedad cuando se detecta, cuando se piensa en que podría llegarse a tratar de una de estas enfermedades. Pues bueno, ya pasó mucho tiempo, el cuerpo ya se deterioró demasiado y pues bueno, esto ya hemos hablado de ello. Cuando mejor se puede tratar una enfermedad es cuando va iniciando, incluso pues bueno, prevenirla. Imagínense, esa es la gran dificultad que existe con ellas. Por lo que, pues bueno, no se está garantizando el derecho a estas personas de tener un adecuado acceso a la salud, un tratamiento oportuno. Esto es grave, ¿no? No debemos preocuparnos simplemente por la mayoría de las personas. Las minorías también cuentan en este país y a estas personas, a estas minorías, no se les está garantizando un acceso a la salud. Pero otro punto fundamental, y es que seguimos hablando de mayorías y minorías, cuando si juntamos a todas estas personas, si bien cada enfermedad de estas es muy rara en nuestro país, al juntarlas a todas se calcula que llegan aproximadamente al 7% de la población mexicana. Y en un país con casi 130 millones de personas, pues bueno, estamos hablando de prácticamente 10 millones de personas en México, un número nada pequeño, nada despreciable, de personas que conviven y sobreviven con una enfermedad que a lo mejor ni siquiera les han dado un diagnóstico. Personas que han estado rebotando de un médico a otro, que les han dado analgésicos para sus molestias, que le hacen estudios convencionales y no encuentran absolutamente nada y se empieza a pensar incluso que pueden tener algún padecimiento mental, que necesitan ir al psicólogo o al psiquiatra para tratar sus molestias, cuando en realidad tienen molestias, tienen dolores y pues bueno, simple y sencillamente no están teniendo el tratamiento adecuado. Ese es el principal problema con estas enfermedades poco comunes, raras. En México están registradas aproximadamente unas 20, apenas justo antes de la pandemia. Preocupados las autoridades por este tipo de padecimientos, se hizo una encuesta acerca de enfermedades raras
que pues bueno, la verdad es que fue un poco ineficiente porque solamente se hizo vía online y duró muy poco tiempo. Entonces pues bueno, siguen muchos casos a nivel nacional sin ser diagnosticados, pero encontramos aproximadamente unas 20 que prevalecen en nuestro país, de las cuales las principales son el síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, enfermedades como la fibrosis quística, defectos de nacimiento como la espina bífida, la histiocytosis, el hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia. No sé si alguna vez han escuchado ustedes alguno de estos padecimientos. Por lo general tienen nombres muy poco comunes, bastante raros. La enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la hiperplasia suprarrenal congénita, la homocistinuria, etcétera, etcétera. Son aproximadamente 20 enfermedades que están registradas en México, que tienen una baja prevalencia, pero que existen, que se presentan y que pueden ser heredadas. Ya decíamos que su principal factor es el genético. Ya iremos hablando de algunas de ellas, de las más importantes, de las que tienen más prevalencia en nuestro país. Y pues bueno, cuáles son los síntomas más comunes, cómo deberíamos sospechar de ellas. Pero ojo, mucha atención. Este video no está dedicado a que vayas directamente a Google y busques tus síntomas y síntomas de enfermedades raras, porque pues bueno, seguramente vas a concordar con alguna de ellas. Esta es una manera muy ineficiente. Google no es un método de diagnóstico. Si tú tienes la duda, y por eso el motivo de este video, si tú te identificaste con lo que dije hace un momento, si has estado yendo de médico en médico y no has encontrado motivo, un diagnóstico correcto para el mal que tú tienes, para la molestia o el dolor que estás sintiendo, y pues bueno, la recomendación es que pues vayas directamente a un servicio de alta especialidad, en donde estos médicos con un poco más de entrenamiento en este tipo de enfermedades, pues bueno, podrán sospechar de alguno de estas enfermedades, te harán los estudios correspondientes y bueno, descartarán todas las posibilidades. Definitivamente, insisto, afortunadamente no se presentan en la mayoría de las personas. La mayoría de nuestros padecimientos, de la mayoría de las personas en México, van a ser los más comunes, los que ya comentamos en los videos que te dejo por acá, de las enfermedades más comunes en México, tanto físicas como emocionales. Pero si tu caso es distinto, si tu caso es que ya fuiste a muchos, ya pasaste meses e incluso algunos años tratando de encontrar cura para una molestia o mal que sientes, insisto, no vayas a Google, no busques síntomas o enfermedades raras, ve a un hospital de alta especialidad para que estos especialistas busquen, diagnostiquen y descarten otros padecimientos y te diagnostiquen una probable enfermedad rara. Enfermedades que, pues bueno, también otra de sus características que dificultan su tratamiento es que, por ser tan raras, las farmacéuticas suelen desdeñar un poco la investigación para tratar estas enfermedades, y por lo tanto no se ha avanzado como se debería, como se ha avanzado en otros padecimientos, como se ha avanzado en las enfermedades más comunes. Pues bueno, en estas en realidad hace falta mucho insistir en que existen, visibilizarlas y pues bueno, a través de ello agilizar el diagnóstico y tratamiento, y que se invierta tanto desde la industria privada como de la parte gubernamental para que existan mejores tratamientos. Así que pues bueno, las enfermedades raras son una realidad en nuestro país. No te autodiagnostiques, mejor si tienes alguna duda, acude a algún servicio de alta especialidad. Saludos.